Buenas noches a todos los hermanos que nos están mirando por estos medios. Queremos compartir junto con ustedes este libro, la palabra de Dios. Si hay algo que extrañamos son las reuniones de los domingos, de los viernes, y bueno, no nos queda otra que transmitir a través de estos medios la palabra de Dios, ¿no? El apóstol Pablo dijo en un momento, estando preso, la palabra de Dios no está presa, sigue siendo abierta, ¿verdad? Sigue siendo predicada. Así que damos gracias a Dios que tenemos estos recursos para poder compartir junto con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Y yo quiero hablarte en esta noche acerca del tema de la oración. Ver algunas verdades, algunas lecciones que podemos sacar de este libro. Si hay algo que me impacta en medio de estos tiempos y que es el tema central, es de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Lo del coronavirus y lo que está pasando y cómo la gente tiene miedo, temor, pánico, y aún el mismo pueblo de Dios cae en ese peligro, ¿verdad? Del temor. Pero yo quiero animar tu corazón, alentarte a que confíes de que Dios está en control de todo. Muchos han sido sorprendidos a nivel mundial por lo que está pasando, pero Dios mismo dijo en un momento iban a pasar y a suceder cosas, que aún van a venir cosas peores cuando ya no esté más la iglesia, no estemos más nosotros, ¿verdad? Así que quiero animarte a que puedas aferrarte a la promesa de Dios, a sus promesas. Es por eso que quisiera compartir junto con ustedes un versículo en que podamos ver algunas verdades acerca de la oración. Dice así el versículo de Lucas capítulo 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y si hay algo muy interesante en este relato, es el interés de los discípulos. Querían aprender a orar, por eso le pidieron a su maestro que les enseñaran a orar. Y yo me he estado preguntando durante estos días y estos tiempos, ¿cuál fue el motivo por el cual Jesús dejó la oración? ¿Para qué la dejó si Él conoce mi necesidad? Si Él conoce lo que me pasa, Él conoce mis debilidades, mis luchas, Él conoce mis problemas. Claro, y después pensando un poco, venía a mi mente el propósito de la oración. Tiene un propósito la oración. ¿Sabe cuál es el propósito? La primera verdad, que usted y yo estemos conectados con su persona. Es imposible de que usted y yo podamos hablarle a este mundo que se está perdiendo si primero no estoy conectado con Dios. Alguien dijo una vez, si querés hablarle a las personas de Dios, hablarle a Dios primero de las personas. Mira, si usted y yo no estamos conectados, no podemos impactar a nadie, no podemos influenciar a nadie. ¿Sabe por qué? Porque el poder no está en usted. Tampoco el poder está en su oración, el poder está en Dios. Si hay alguien que entendió esto de estar conectado con la persona de Dios, fue el mismo Samuel. Samuel, un joven que se crió dentro del templo, donde experimentó a Dios, donde conoció a Dios, pero también donde estuvo conectado con Dios. Y el mismo Daniel, dice la palabra que oraba 3 veces al día, pero no lo hacía porque estaba en una situación difícil como estaba viviendo en esos tiempos. Dice como solía ser antes, no solamente cuando estaba en momentos adversos, sino también cuando estaba en momentos buenos. El propósito de la oración. Yo le puse un subtítulo: superficialidad o realidad. ¿Sabes que para muchos es muy superficial la oración? Uno lo ha tomado muy superficialmente.
no es una realidad en su vida, por eso no encuentran el propósito en la oración, por eso no tiene interés en orar, por eso no hay ganas en la oración de orar, porque no es una realidad. Lo han visto tan lejos que piensan que es una rutina más, cuando en realidad tiene un propósito y es estar conectado con Dios. No solamente estar conectado con Dios, sino también entender que Él carga mis preocupaciones. El propósito de la oración es entender que Él carga mis preocupaciones. Ana lo entendía muy bien, por eso entendía que la oración tenía un propósito. Ana lo entendía bien. Su preocupación, esa carga que llevaba, la depositó en la presencia del Señor. Pero no solamente carga mis preocupaciones, sino también que el propósito de la oración hace que coloque paz en mi corazón en momentos como los que estamos viviendo hoy en día, donde la gente busca respuestas, donde la gente no sabe más qué hacer. Coloca paz en medio de la dificultad, como lo hizo con Pedro. Pedro, en un momento difícil de su vida, estaba durmiendo, cuando horas antes habían decapitado a Jacobo. Sin embargo, él estaba en paz. ¿Tiene usted paz, hermano? ¿Tiene usted paz o hay algo que lo perturba? O tal vez tiene miedo, como muchas de las personas que están alrededor nuestro, que no tienen a Cristo. Muchas personas que no tienen esperanza. Hermano, no permita que la paz, que el coronavirus le robe la paz. No permita que las preocupaciones lo lleven a este síndrome, porque usted y yo somos diferentes. Tenemos algo que los demás no tienen. Tenemos una esperanza, pero sobre todo tenemos un destino. No se aferra a las cosas materiales, no se aferra a las propiedades que tiene o a las posesiones que tiene, ni en su propia vida. No se olvide que usted y yo somos extranjeros y peregrinos que estamos de pasada. Y a veces pareciera que está tan cercano el día del Señor que pensamos que somos eternos en la tierra, cuando en realidad nuestra eternidad va a depender del cielo, no de la tierra. Que nada robe la paz de tu corazón. Por eso el propósito de la oración es estar conectado con Él, es dejar mis cargas en su persona, mis preocupaciones, pero sobre todo que Él coloque paz en mi corazón. Si hay algo que me encanta y me impacta es la vida de Saúl, un hombre que no tenía una vida de oración, estaba tan lejos de Dios, decía conocer a Dios, pero no lo conocía. Hablaba de alguien que no conocía. Mi hermano, usted y yo no podemos hablar de alguien que no conocemos, porque tarde o temprano nos va a pasar lo de Saúl. Si usted no toma esto como una realidad, si lo toma muy superficialmente, le va a pasar lo mismo que a Saúl, lo mismo que a Sansón, que clamaron a él en momentos que estaban en aprieto, no cuando todo le iba bien, no cuando ellos quisieron y hicieron lo que hicieron. Se olvidaron de Dios, claro, pero cuando las papas empiezan a arder, cuando ves que tu casa se te viene abajo, ahí recién comenzamos a buscar a Dios y tomamos la realidad que es el propósito de Dios, el propósito de la oración, de buscarle. Hoy más que nunca usted y yo estamos en un tiempo donde más tenemos que acercarnos a Dios, donde más tenemos que clamar a Dios, pero no por nosotros. Está bien que roguemos por nosotros, por protección, por cuidado, pero a veces somos tan egoístas de pensar en nosotros y nos olvidamos de que hay gente que no conoce a Dios, de que hay personas que no conocen a Dios. ¿Sabe? Esto es una oportunidad
para que la gente que no conoce, que está afuera, pueda arrepentirse y buscar a Dios. Pero también es una oportunidad para usted, para que pueda compartir con otros que no conocen de este Dios que usted y yo tenemos, de este Dios a quien clamamos. Pero no solamente el propósito de la oración, sino también el poder de la oración. Yo le ponía un subtítulo: ¿seriedad o liviandad? ¿Cómo es seriedad y liviandad? Es que muchos de nosotros hemos caído en eso, que no hemos tomado tan livianamente el poder de la oración que ya ni siquiera oramos. Ya no es tan importante. Esa arma que era tan poderosa ha dejado de ser poderosa. Y muchos de nosotros no la sabemos usar. Es una herramienta que Dios nos ha dejado, pero que muy pocos cristianos no la usan. Cuando en realidad la oración tiene poder, no tiene fecha de vencimiento, porque aún sigue vigente el poder de la oración. Mira, la iglesia primitiva sabía y entendía que en la oración estaba el poder, que el poder de la oración era efectiva, era eficaz y que traía sus resultados. Por eso es que clamaban por Pedro, por eso es que Pedro sale de estar en libertad. Hechos capítulo 12, versículo 5 dice esto: dice así la palabra de Dios, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar a Dios oración por él. ¿Sabes? Esa oración tuvo respuesta, porque un grupo de personas comenzó a orar por sus siervos y dio resultado. Pedro salió de estar libre. ¿Te das cuenta que tiene poder la oración? ¿Te das cuenta que tiene sus beneficios? Pero no solamente pensamos en Pedro, sino también pensamos en Zacarías, un hombre ya de edad avanzada. Dice la palabra que él oraba y de repente recibe su respuesta. Lucas capítulo 1, versículo 13. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, porque tu oración ha sido oída, y darás a luz un hijo. ¿Te das cuenta que el poder de la oración toca la mano de Dios? Mueve la mano de Dios. Mira, muchas veces tomamos tan livianamente que a veces no vemos respuestas en nuestra oración, porque a veces oramos mal. Y el mismo Santiago nos enseña que dice: vosotros pedís mal. Que a veces pedimos mal, porque a veces pedimos para nosotros, para nuestros deleites, y no hay respuesta a eso. Y muchos se frustran cuando ven que no hay resultados. Claro, no persisten en la oración, piensan que por orar una vez al mes Dios ya me tiene que cumplir el deseo. O a veces pensamos que la oración es como una fuente, donde yo tiro una moneda y esa es la fuente del deseo, y Dios tiene que actuar de acuerdo a lo que yo estoy, de acuerdo a mi deseo. Así que yo quiero animarte a algo, a que persistas en la oración, a que permanezcas en la oración, y a que confíes en su poder, porque tiene poder la oración. La oración no está, el poder no está en la oración, el poder está a quien nosotros le oramos, está en Dios. Mirá, ya para terminar, muchos personajes de la Biblia formaron este hábito, y aún el mismo Señor Jesús nos enseña. El mismo Señor Jesús comenzó su ministerio orando.
y terminó su ministerio orando. ¿Te acordás? En tus manos encomiendo mi espíritu, dijo el Señor. Terminó su ministerio orando. Yo te quiero animar a algo y a desafiar algo. Mejor dicho, quiero que Dios te desafíe. Y que pongas en tu corazón una persona que no tiene a Cristo. Y que ores por él. Para que veas que hay resultados en el poder de la oración. Sea quien sea, una persona que no tenga a Cristo. Si tenés la oportunidad de estar en tu trabajo y tenés ese privilegio, te animo que ores por uno de esos, compañeros o amigos tuyos, si tenés el privilegio de salir a trabajar. Pero si no es así, si estás en casa, yo te animo a que ores por alguien, que tal vez por las redes sociales puedas hablar con él, compartirle, pero primero ora por él para que Dios pueda tocar su corazón y usarte a vos como un canal de bendición. Y por último, para terminar, Segunda de Crónicas 7:14, y con esto quiero terminar. Dice así: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo. Hermanos, es tiempo de humillarnos. Es tiempo de clamar. No por nosotros. Es tiempo de clamar por aquellos que se pierden. Es tiempo de clamar por aquellos que se están perdiendo. ¿Se acuerda cómo empezó su vida cristiana? ¿Se acuerda? Con una oración. Mi vida empezó con una oración en un hospital Wilde, me acuerdo. Empezó con una oración, abriéndole mi corazón a Jesús. Así que yo te animo a que continúes con tu vida de oración y a que culmine tu vida de oración. Dios te bendiga.